¿Cuántos se gozan por esta oportunidad de que las predicaciones de aquí de la iglesia Pásate ya de otra manera ya saliste. las puedan ver en todo el mundo? Dice la palabra que es una señal del fin, ¿verdad? Que cuando el evangelio fuera predicado en todo el mundo es una señal del fin. Entonces, estas predicaciones ya se están subiendo al YouTube, hay una página que se van a dar y ahí, y espero que mis hijos en Guadalajara y mi familia puedan ver la predicación hoy, porque les dije qué manera lo podían ver, y espero que esta prédica pueda llegar hasta México y a donde el Señor tenga destinado que su palabra llegue. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad de compartir la palabra. Es un gran privilegio y es un gran reto, pero me gozo porque yo creo que Dios va a cambiar almas. Sí. Dios va a restaurar, Dios va a hacer el trabajo, su palabra va a llegar a corazones que no han querido abrirse a lo que el Señor dice, y espero que haya fruto a través de esto. Amén. Vamos a leer la palabra, vamos a tomar como base del texto, Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1, el versículo 3. La vez anterior también leí el versículo en Tesalonicenses. Es el primer libro escrito del Nuevo Testamento, el libro de Tesalonicenses. Dice la palabra del Señor Jesucristo, capítulo 1, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ya hubo cánticos, ya hubo que vamos a caminar en las calles de oro, ¿verdad? Que tenemos una mansión después del sol, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a ese punto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida para tener esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo? De verle cara a cara a Él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas? La esperanza es una fuerza, es una de las fuerzas más grandes que existen. Dice la palabra que va a permanecer el amor, la esperanza y la fe. Entonces la esperanza es algo que debemos de tener presentes todos. A la gente en el mundo, la gente que no conoce a Dios, tiene esperanza, pero sin Dios. Y nosotros tenemos esperanza en Jesucristo, como dice la palabra. Bendito sea Dios. Hay muchas definiciones, muchas definiciones acerca de lo que es la esperanza. Dice que es un estado de fe y ánimo optimista, basado en expectativas de resultados favorables relacionados con eventos o circunstancias de la propia vida o el mundo en conjunto. Estas definiciones son las que el mundo da. Esperar confiado, abrigar un deseo con anticipación, y la Real Academia Española dice que es un estado de ánimo que surge como se presenta como algo alcanzable por lo que tú deseas. Sí. Muchos sinónimos son confianza, seguridad, certidumbre, creencia, promesa, perspectiva, ilusión, optimismo. Y el antónimo, desesperanza o desconfianza. Los redimidos por la sangre de Jesucristo, todos los que hemos aceptado que el Señor sea nuestro guía en este mundo y después de la muerte, un comentarista dice que no es un sentido de una visión optimista o el simple deseo sin fundamento, sino es el sentido de la expectativa confiada. Así estamos nosotros, a la expectación. ¿Qué está haciendo Dios y para dónde nos quiere llevar? Basada en una certeza sólida en la muerte de Jesucristo. La esperanza bíblica descansa sobre las promesas de Dios. Es algo de lo que voy a hablar, algo de lo que voy a desarrollar.
particularmente en aquellas que tienen que ver con el regreso de Cristo a la tierra. Es tan seguro el futuro de los redimidos por la sangre del Cordero, que en el Nuevo Testamento algunas veces habla de hechos por venir, empleando el tiempo pasado como si tales ya hubiesen cumplido. La esperanza nunca es inferior a la fe. Ya en otra ocasión ya hablamos acerca de lo que era tener fe y estar confiando en el Señor. Y más que nada era la obediencia y actuar, no una fe muerta. Entonces la esperanza no es nunca inferior a la fe, sino es una extensión de la fe. La fe es la posesión presente de la gracia. Cuando tú reconoces a Jesucristo como tu único Salvador, como único que puede salvar tu vida, cuando tú le aceptas, ya la gracia llega a tu vida. Esa es la fe actual. Y la esperanza es la confianza en el cumplimiento futuro de la gracia. Es cuando nosotros vamos a estar cara a cara frente al Señor. Así que muchas personas, creo yo, que ya han oído acerca de lo que estoy hablando, de la gracia, de la fe, de la muerte de Jesucristo por nuestras vidas, pero mucha gente no ha querido entender, como ya se expresó hace unos momentos aquí. A veces, ¿a cuántas personas no les hemos hablado? En este momento, si estás escuchando este mensaje, no cierres tu corazón. Dios tiene un plan para tu vida. Dios puede cambiar las circunstancias en las cuales tú estás viviendo. En Isaías 55, 7 al 9, dice la palabra. Es un hermoso capítulo de Isaías 55. Dice del 7 al 9. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. Así es nuestro Señor. Él perdona todo. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios nos sorprende todos los días porque nosotros descubrimos cosas cada vez más hermosas en la palabra. Entonces, en algún momento alguien oró por cada uno de nosotros. A lo mejor no entendimos a la primera vez. Yo tenía como 20 años y estaba en un parque en Guadalajara y unos jóvenes oraron por mí, y la oración que yo hice la hice de labios. A lo mejor no sé si fue mi dureza, mi desconocimiento, pero Dios tocaba la puerta de mi vida, y yo creo que más de alguno ha endurecido, y es hora de que Dios está hablando a tu vida en este momento. Tienes que ser obediente. ¿Por qué? Porque tienes que vivir la gracia y tener esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Yo tenía un mensaje para esta semana, pero la semana pasada en un hospital vi a una persona que yo conocía de tiempo y me sentí dolor en mi corazón, que esa persona era indiferente a la vida. Esa persona prácticamente estaba buscando la muerte. Él no quería saber nada más. Era una persona desgastada, era una persona que yo la podía ver 20 años mayor de su edad. De hecho, yo no la conocí cuando llegué y lo vi. Yo dije, Señor, ¿por qué existe esto? ¿Qué es lo que falta en la gente? ¿Qué es lo que nos falta a todos? Esa esperanza de vida, pero de vida eterna, vida en la cual vamos a estar. Mucha gente no cree que cuando uno muere hay vida después de la muerte. La palabra de Dios dice que sí la hay, y hemos experimentado la mano de Dios en nuestras vidas, y es lo que queremos que el mundo escuche, que hay vida después de la muerte, y que hay una esperanza donde vas a ver a tus seres queridos, vas a ver a toda tu familia, a toda tu descendencia. Yo a veces me pongo a pensar,
ese cambio maravilloso que Dios hizo en mi vida, que fui la primera persona que aceptó a Jesús en su corazón, y que yo hablo con mi familia y no pueden cambiar. Yo digo, veré yo a mis nietos, veré yo a mis bisnietos. Tuve ese gran privilegio. En este momento tú lo tienes, de ser alguien importante en tu familia, en tu vida. Tienes que cambiar, tienes que aceptar a Jesús en tu corazón. Sí. Él está tocando la puerta. Amén. Aleluya. Una doctora, Julius Angel, una psicóloga, ella estudió 25 soldados que fueron presos en la Segunda Guerra Mundial. Ellos estaban presos en Japón, y unos de ellos regresaron a casa y otros no, y otros formaron vidas, hicieron matrimonios, construyeron casas, hicieron negocios, y otros no. ¿Cuál fue la diferencia en que unos hicieron vida y otros no? Fue la esperanza que ellos tenían. A veces el enemigo viene y nos dice que ya no servimos, que ya no hay esperanza, que tenemos que irnos por el camino fácil. El enemigo es muy astuto y actúa en nuestras vidas, nos mete alcohol, nos mete droga. Ahora los jóvenes no saben si son hombres o son mujeres. Hay tantas cosas que el enemigo usa, pero debemos de tener esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que le veremos. Gloria a Dios. Cuando Dios vino a mi vida, el reino de los cielos, como dice la palabra, yo empecé a vivirlo aquí en la tierra. Y es por eso que yo lo externo, yo le digo a la gente que si ustedes creen que hay un mundo ideal, que no ven con los ojos terrenales, el mundo espiritual, que es más real que el natural, porque el natural a veces nos engaña, y las cosas espirituales nos engañan. Cuando el Señor llegó a mi vida, es lo que yo hablo y lo que yo recuerdo. Pero al estar preparando esta enseñanza, este momento, recordé cuando yo tenía 13 años. Yo era un joven, era un adolescente. La adolescencia es muy difícil, sabemos. Y yo no tenía esperanza. Me vinieron esos recuerdos a mi vida. Créanme que yo tenía deseos de muerte en ese momento. Yo no vivía una vida como muchos. Yo veía la cosa natural, como ya les dije, una vida de carencias, una vida de odio, lo que todo el mundo ve, lo que mucha gente ve, y las cosas de Dios que no quiere ver. Yo decía, yo vivía a 4 calles de una avenida que era una carretera que une con otra ciudad de Zacatecas, y pasaban los camiones cargados. Yo decía, los oía en la noche, yo decía, me voy a aventar para que me maten. Yo no tenía esperanza en mi vida. Yo decía, me quiero morir, porque vivía situaciones de lo que vive un joven, una situación difícil. Yo no sé qué momento estás viviendo, pero créeme que Dios tiene un plan para tu vida. Dios va a cambiar las circunstancias. Dios nos ama. Tú no necesitas, Dios no te necesita. Tú necesitas a Dios, pero Dios te ama. Hazle caso a Dios, hazle caso a esas personas que han estado orando por ti y han dado tiempo para compartirte acerca del Señor. En Juan 20:23, la palabra de Dios dice: a quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. En Mateo, este mismo versículo es cuando el Señor le entrega las llaves del reino a Pedro y le dice: todo lo que atares en el cielo será atado en la tierra, y todo lo que desatares en el cielo será desatado en la tierra. Yo este versículo lo oí como al mes de haber entregado mi vida a Cristo, y yo durante años le había pedido al Señor que me librara del alcoholismo. Yo caí cautivo en manos del enemigo y en manos del alcohol, y manejaba mi vida. Yo era una persona que no tenía control. Yo tomaba, al otro día no sabía lo que había hecho. Yo fui cautivo del alcohol. Pero cuando yo escuché este versículo de un hermano que tenía una cadena de hombres cristianos a nivel mundial, él dijo: tienes que perdonar,
Eso es lo que dice ahí. Si tú retienes, se te queda el pecado en ti. Si tú lo sueltas, el pecado se va. Y yo perdoné a las personas que me habían dañado. Entonces, desde hace 28 años, yo soy libre del alcohol. Gloria a Y yo he Dios. experimentado todas estas promesas. Dice la palabra de Dios que hay más de 3,000 promesas que Dios nos hace. Ahorita vamos a hablar más o menos de unas 1,500. No es cierto. Voy a hablar unas pocas. Gloria a Dios. Yo no sé cuántas te ha dado el Señor, pero a mí cuando el Señor me habla, cuando uno empieza a leer la palabra y me sorprende. Yo cuando estaba iniciando mi matrimonio, empezaron a venir mis hijos. Yo decía, ¿cómo los voy a enseñar? Si yo trabajaba mañana, tarde y noche a veces, yo decía, ¿cómo los voy a enseñar a mis hijos? En Isaías 54, un capítulo antes en el que leímos, ahí dice el Señor que Jehová va a instruir a nuestros hijos. Dice, y su descendencia gozarán en paz. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Cuando yo vi eso, dije, yo no sé cómo lo vas a hacer, Señor. Yo eso lo vi hace más de 25 años. Yo tenía poco tiempo en el Evangelio. Pero cuando yo llegué, yo abrí mi corazón, Dios bajó el cielo a mi vida y yo vivo muy feliz. Aleluya. A mí todo se me hace fácil. Ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque yo le creo al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dice la palabra en Juan 14, 16. Jesús dijo, perdón, voy a leer uno antes. Juan 1:8-32. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a ¿Verdad? Dios. Entonces yo conocí la verdad. En Juan 14:16 Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ajá. Dios nos creó para que estuviéramos con Él, para que gozáramos con Él. Dios creó el Edén. Dios quiere lo mejor para nuestras vidas. Sí. Pero por el pecado de uno fuimos separados. Pero ahora estamos separados por nuestro pecado, no por el pecado de alguien. El pecado de nosotros nos aleja de Dios. Ahora es Dios y tú. ¿Qué vas a hacer? El único camino, la verdad, es Jesucristo. Sí. Ahí lo dice en su palabra y yo le creo. Amén. Entonces en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Dios me hizo libre de todas esas cosas, de parte que ya les dije ahorita. Yo era tímido, yo tenía temores, yo tenía autoestima baja, yo no me valoraba como soy. Pero cuando Dios me muestra quién soy delante de sus ojos, gloria Padre, yo no soy nadie, es Él en mí. Ajá. Entonces tienes que abrir ahora tu corazón a Cristo. Tienes que oír su palabra. Tienes que buscar de su rostro. En Juan 16, del 12 al 14, dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ajá. Ese es, yo les digo a la gente que no lee la Biblia, que no estudia la palabra, yo le digo, el secreto de la Biblia es que el Espíritu Santo te tiene que revelar lo que Dios tiene para ti. Amén. El Espíritu Santo es quien obra en nuestras vidas. Aleluya. El Espíritu Santo usa personas, usa momentos para demostrarnos la gloria de Dios en la tierra. El otro día comentaba la luna llena pasada, qué hermosa estaba. Nosotros vemos paisajes en televisión de un cañón que vimos ahora, tantas cosas maravillosas. Dios las creó. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Sí. En una ocasión yo les dije, el peor error es vivir en esta tierra sin saber cuál es el plan que Dios tiene para tu vida. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Le tenemos que servir aquí y le vamos a servir en el cielo. Aleluya. Gloria a su nombre. Amén. Entonces el Espíritu de Dios vendrá y nos estará hablando. Antes de que tú leas tu Biblia, antes de que tú hagas oración, pídele al Espíritu Santo que te guíe. Él te va a guiar en todo momento.
en momentos difíciles, Sí. en momentos importantes en tu vida. El Espíritu Santo es el mejor guía que podemos tener. Amén. Dice la palabra de Dios, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cuando yo era nuevo, yo no entendía qué estaba leyendo, qué estaba viviendo. Créele al Señor, créele a Dios, cree sus promesas. Hay que ser obedientes a la palabra. Amén. Si el Señor te habla, tienes que ser obediente. Sí, Sí. Señor. Dios nos guía. Ya les comenté en una ocasión que me dijo que el Señor me dijo, no tienes que ser Abad. Y yo fui a Abad y me fue muy mal. Entonces, la palabra de Dios la debemos de leer todos los días. Todos los días tenemos que alimentarnos. Bien. Nuestro espíritu. Todos los días necesitamos de Dios porque en todo momento vamos a pasar situaciones difíciles. Me gustó el salmo que hoy se leyó, donde tenemos la protección del Señor. Necesitamos de Dios en todas nuestras actividades, en el matrimonio, con los hijos, en las finanzas, con la familia, en el trabajo. Bendito sea. Así que cuando tú entregas tu vida a Cristo, Dios cambia todo. Sí. Dios cambia las circunstancias. A lo mejor estás pasando una enfermedad, te corrieron de tu trabajo, tienes situaciones difíciles de matrimonio, estás en el hospital, estás en la cárcel, tienes un hijo muy grave, yo no sé qué situación estás viviendo, pero créemela que si tú oras al Señor, tú entregas tu vida, tú eres de los redimidos, tú reconoces que Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, Dios escuchará tu voz y cambiará todas las circunstancias que tú estás viviendo. Aleluya. Romanos 10, 9 y 10 dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de lo más íntimo de la persona. Por eso cuando uno hace la oración, cuando tú reconoces en lo íntimo, si tú doblas tus rodillas y haces esa pequeña oración y hablas con Dios y declaras que Jesucristo es el Señor, que no hay otro camino, que solamente Él, tu vida cambiará, Sí. las cosas serán nuevas. Amén. Ya no habrá temor, ya no habrá angustia. Como yo veo a la gente que vive sin Dios. En el ambiente médico se decía que este siglo iba a ser el siglo del estrés. Pero ¿por qué la gente tiene estrés? Por la desconfianza. Que vimos que es lo contrario a tener pues una esperanza. La gente no tiene esperanza, por eso es que vive así. Yo lo decía, que los jóvenes, como un joven deprimido, como un joven que tiene, que vive pues con insomnio, que no tiene esperanza, yo los veo. Yo no sé si en mi tiempo era diferente, pero los jóvenes eran muy alegres, era algo diferente. Ahora las situaciones, hasta los bebés dicen que ahora se estresan. No entiendo por qué. En otro tiempo no se sabía, no entiendo qué está pasando. Lo que sí sé es que Dios tiene un plan en tu vida y que tú puedes tener esa esperanza, esa prolongación de la fe que todos tenemos en el Señor Jesucristo. Bendito Dios. Dice el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Sí. Gloria a Dios. Es un versículo muy usado, pero créame que cuando uno se somete a la voluntad de Dios, Dios concede. Sí. Cuando yo compré mi casa en Tijuana, yo no tenía dinero, solamente tenía fe. Yo dije, Aleluya. Señor, si tú me trajiste con un propósito, tú me vas a dar una casa. Y la persona que me llevó, nos quedamos de ver, yo ni siquiera carro tenía cuando llegué hace 3 años a Tijuana. Hice cambio de residencia. Y nos quedamos de ver en la oficina de la inmobiliaria. Y ya cuando íbamos para la casa, me dijo, aquí ya es la colonia. Vi las casas muy bonitas. Y yo dije, Señor, esta es. Dije, yo quiero esta casa. Fue la única casa que yo vi cuando andaba comprando casa. Y Dios me la regaló.
Es un regalo que Dios me ha dado. Y Gloria. tengo otra casa en Guadalajara. Gloria a Dios. Y yo siempre he dicho que yo puedo ir y puedo ahorita sacar un carro el mejor del año. No lo necesito. Yo no necesito eso. Yo lo que necesito es hacer la voluntad de Dios. Sí. Predicar la palabra y compartir lo que Dios está haciendo en la vida de cada joven, de cada niño, de cada adulto, de cada persona enferma, de cada persona en la cárcel que necesita de Dios. Amén. Amen. Nosotros no necesitamos cosas materiales. Nosotros tenemos, lo que necesitamos es oír la palabra del Espíritu Santo. Saber qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Amen. Tristemente hoy falleció un basquetbolista, así vieron, ¿verdad? Ese hombre, me imagino que era millonario. Lo que no sé de él y lo que no sé mucho es si conocía o no al Señor Jesucristo. Sí. Hubo gente que conocía a Dios y a lo mejor el Señor les puso que hablaran con Él. Yo no sé si hablaron o no. Yo no sé si Él era un hijo de Dios. Pero ya partió de este mundo. Va a haber un momento donde cada uno de nosotros vamos a dar cuentas cara a cara con el Señor. Sí. Y yo no sé para dónde te vas a ir tú. Cuando yo comparto la palabra, yo le digo a la gente ahí en mi consultorio: tú tienes que estar bien seguro, tener tu boletito para la entrada al cielo en tu bolsa. Porque si llegan ahorita unos narcotraficantes, unos malos, gente que hace loqueras, que llega y mata a todos ahorita, ¿para dónde te vas tú? ¿Para arriba o para abajo? Tú debes de estar seguro. Nadie tenemos la vida segura aquí en la tierra. Lo que tenemos seguro es que un día vamos a partir. Sí. Todos los días tienes que leer la palabra de Dios. Amén. Tienes que alimentar tu espíritu. Tienes que estar creciendo, porque Dios tiene un plan. Dios va a cambiar toda tu vida. Porque somos nuevos. Volvemos a nacer. Nacemos espiritualmente. Así que cuando tú clames, cuando tú hagas un ruego al Señor por una situación, créeme que el Señor va a escuchar tu oración. Amen. En Jeremías 29:13, 29 del 11 al 13 dice la palabra: porque yo sé los pensamientos acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros al fin la esperanza, dice, lo que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, dice, entonces me invocaréis y vendréis y oiréis a mí y yo los oiré. Oraréis a mí y yo los oiré. Dios promete que va a oír tu oración. Sí. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. No de palabras, no de compromiso, no de gente que asiste a una iglesia por compromiso. No, esto no son cosas de juego. Esto es cosas de vida. Son cosas, es la decisión más importante que tú vas a tomar en tu vida. No es con quién te vas a casar, ni cuántos hijos vas a tener, ni qué carrera vas a estudiar. Eso, créemelo, que no es tan importante ante los ojos de Dios y para la vida eterna. Y para que tengas éxito en esta vida, tú necesitas tener a Jesús en tu corazón. Amén. Dice Romanos 4:18. Está hablando de Abraham y de Sara. Dice, él creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, que eso significa Abraham, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. En Números 15:5 es cuando Dios saca a que Abraham voltee a ver el cielo y le dice, cuenta las estrellas. Y si ven ahora en el internet cómo es todas las estrellas, wow, se ve maravilloso eso. Eso fue lo que vio Abraham. Y le dijo, así será tu descendencia. Era un hombre que tenía 90 años y que 10 años después, casi 10 años después, su esposa tuvo un hijo. Y entonces son cosas que en lo natural, pues ¿cómo lo podemos entender? Si ahora difícilmente de 40 años, yo que soy ginecólogo, yo veo que ya difícilmente por el pecado del hombre, porque me dicen,
que es lo que comemos, que es la naturaleza, que son los químicos. No, yo les digo que no. El cáncer está abundando, las enfermedades, es porque Dios está haciendo juicio en la tierra. Amén. Porque a Dios no le agrada lo que está viendo, lo que el hombre está haciendo. Cómo hay abuso de los niños, las drogas, cómo vemos todo eso, la confusión en los niños, en los jóvenes, que puede ser niño y niña, que tú puedes estar con hombre o con mujer. Eso no lo enseña Dios. Tenemos que conocer la palabra y hablarle a la gente lo que Dios quiere que se oiga. Aleluya. Entonces Dios cambió la situación de Abraham. Tuvo un hijo ya siendo viejo. En Job 19 del 25 al 27 dice Job: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Y al fin se levantará del polvo, y después de deshacer mi carne, en mi carne he de ver a mi Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, Aleluya. aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Amén. Ese fue el primer libro escrito de la Biblia, y ya Dios nos decía que lo veremos. Yo tengo toda la esperanza y toda la confianza que un día voy a ver al Señor cara a cara. Amén. Gloria a Dios. Esa es la invitación a que ahora entregues tu vida a Cristo, que cambies tus circunstancias. Habla con Dios. Dios te va a decir cuál es el plan que tiene para tu vida. Como ya lo vimos, son planes de paz. Sí. Dios quiere lo mejor. Ya lo dije, Dios no nos necesita. Dios nos ama. Nosotros necesitamos a Dios. Gloria a Y Dios. por aleluya. último, esto son palabras del Señor en el libro de Mateo. Mateo 25. Del 31 al 32. Mateo 25 del 31. Bendito sea Dios. Aleluya. Es como hasta el 33. Dice el Señor: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y se reunirán delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrá a la derecha a las ovejas y en los cabritos a la izquierda. Y ya describe por qué unos son ovejas y otros son cabritos. Es si tuvieron o no misericordia, si fueron bondadosos con la demás gente, si ayudaron, si vieron a alguien que tenía sed y le dieron de beber. Es ese pasaje. Si cuando tenía hambre le dieron de comer, si estaba en cárcel o enfermo y lo visitaron. Y al final dice, e irán estos. La segunda parte habla de los que no hicieron caso, de los que tuvieron pensamientos de mal y no de bien. Dice, de los cabritos, dice, irán estos al castigo eterno, dice, y los justos a la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es la vida con el Señor en el cielo. Yo no sé si el Señor ha tocado tu corazón, si ya es hora de que tengas que abrir tu corazón a Dios, si tienes que tomar esa gran decisión Aleluya. en tu vida de abrirle tu corazón al Señor. Hay que hacer una simple oración de arrepentimiento, de reconocer que sin Dios no puedes vivir, que tú eres un pecador y que solamente por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, que tú reconoces es que tú puedes llegar al Padre, que tú puedes tener esa esperanza de la vida eterna. Amén. Confiésalo con tu boca, créelo en tu corazón y serás salvo, la palabra lo dice. Amén. Si tú lo has hecho este día, dice la palabra que hay fiesta en el cielo y que los ángeles se regocijan porque ahora tú eres parte de la familia de Dios. Por eso es que nos decimos hermanos, porque somos hijos del mismo Padre. Amén. En esta hora, no sé si te quieres reconciliar, alguna persona que escuchó y dejó las cosas, que dejó el camino, que dejó a Jesucristo y tomó el camino que él quiso tomar, que era diferente totalmente a lo que Dios había puesto en su vida.
es momento que regreses al camino, la verdad y la vida, al Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar en esta hora para que el Señor siga obrando en nuestras vidas. Maravilloso Dios Que de la cada gloria. persona que desee ponerse a cuentas con el Señor lo haga en este momento. Bendito El Dios. altar está abierto para que Bendito sea Dios tu nombre. Aleluya. tiene los brazos abiertos y palabra para usted. Dios quiere sanar esas heridas, esas amarguras, esas partes dañadas que no hemos perdonado, que todavía se habla y que nos duele. Aquellas personas que nos dañaron y que no las hemos perdonado. El Señor quiere ponerse a cuentas con nosotros en este tiempo. Amén. Sí, Señor. Padre Santo, Maravilloso. estamos delante de su presencia. Sí, Padre. Pedimos Maravilloso. perdón, Señor, por todos nuestros pecados. Sí, Padre. Maravilloso. Pedimos, Señor, que tu palabra nos limpie, que tu sangre Sí. preciosa nos haga gratos delante del Padre de las luces. Queremos ser luz en el mundo. Queremos, Señor, que cambies nuestras circunstancias. Que venga, Señor, y que haya paz, haya gozo, que los frutos de tu Sí, Santo Señor. Espíritu, Señor, Aleluya. florezcan en nuestra vida para poder ser útiles en tus manos, Señor, Sí, Señor. ir y compartir a otros, Padre Santo, Aleluya. hacer la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Gloria a tu nombre. Porque tú estás buscando, Señor, a la oveja perdida, Padre Santo. Tú Sí, quieres que vayamos y hablemos, Señor, a esas personas que no han querido. Tú has sido paciente, pero queda poco tiempo, Padre. Aleluya. Tú nos estás usando, tú estás poniendo, Señor, Bendito palabra sea el en Señor. nuestra mente, en nuestro corazón. Aleluya. Queremos ser vasos útiles, Dios. Esta iglesia quiere, Aleluya. Señor, hacer tu voluntad y predicar tu palabra a las naciones, Padre Santo. Lo hacemos en obediencia, Señor, en esta hora, Padre Santo. Sí, Padre. Ven, Espíritu Santo, y toca cada necesidad. Aleluya. Que cada persona, Señor, que tiene enfermedad Aleluya. y que crea, Señor, que tú les sanas. Por tu benditas llagas, Señor, hemos sido Aleluya. sanados. Y en esta hora declaramos sanidad en cada persona Sí, que Señor. está enferma. Aleluya. Declaramos, Señor, que tu palabra se cumple en cada persona que ha entregado su vida, Aleluya. Señor, a ti. Sí. Que las tinieblas se van y que la luz llega, Señor, Sí, Señor. a esa. Tú has llegado, Espíritu Santo. Haz la obra en cada persona que ha Hazlo por entregado tu tu vida a ti, Señor. Cada persona que se ha reconciliado y cada persona que te necesita, que declaramos como yo, Señor. Yo te necesito, Señor. Sí. Guía mi vida, Padre Santo. Aleluya. Te doy la gloria, la honra, Padre. Aleluya. Gracias, Señor, por este grande, hermoso tiempo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea.